Y arrancamos este tramo de Informe Krivitsky y si vos venías siguiendo el programa, te mostré hace un rato cómo prefectura aquí en la provincia de Formosa pilló, diríamos, agarró justo a unos contrabandistas de soja. Venimos hablando del contrabando de estos señores del campo que no quieren pagar impuestos, no quieren ayudar y que evaden y son tan antipopular, tan antipatria, que no son capaces de ayudar. Cipayos, sí señor, acá me gritan cipayos, son cipayos. No quieren a su patria y mucho menos a su pueblo. Entonces, yo te decía también al comienzo, no todos los políticos son iguales, no todos los periodistas son iguales. Yo voy a presentarte ahora primero un video de un periodista, escritor y que ahora es diputado en la provincia de Santa Fe. Vamos a escuchar a Carlos Frade. Escucharlo, vamos a ver un video y después hablamos con él. La única diferencia, porque en esto estamos todos juntos, todas juntas, es el mientras tanto. Vamos a seguir siendo giles para que 30.000 millones de dólares que viene del pueblo argentino, de los bienes comunes argentinos, se los lleven manos extranjeras y no haya trabajo, educación, salud, cultura para el pueblo argentino. ¿O vamos a intentar recuperar mientras tanto, mientras vamos por la discusión del modelo capitalista extractivo que no queremos, para que haya mayor bienestar para nuestro pueblo? Nosotros vamos por la primera. Necesitamos dejar de ser giles. La Argentina debe ser parte de las familias y de la gente que vive en la Argentina. Por eso estamos acá. Y le traemos una mala noticia. Menem no se murió. Menem está vivo acá adentro. Lo hemos visto y lo hemos padecido. El miércoles pasado, al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, el socialista Miguel Lichi, decir que la soberanía era una cuestión del pasado, que solamente lo que hay que tener en cuenta por la hidrovía es garantizar el negocio. ¿Qué tipo de socialista es ese? Ese es un menemista disfrazado de socialista. Bueno, yo hasta ahora tenía una categoría que era de algunos liberales disfrazados de peronistas. Ahora acabo de descubrir otra categoría, la de socialista disfrazado de menemista. Eso es muy jodido, es muy jodido. Por eso voy a hablar, para que me lo explique un poco mejor y entremos en tema, con este diputado que viene dando una gran batalla por la recuperación de la soberanía de nuestro río Paraguay-Paraná. Carlos Frade, muy buenas noches. Alejandro Krivitsky te saluda aquí de Formosa. Hola Alejandro, buenas noches. Carlos Del Frade. Del Frade, exactamente. Sí. Muchas gracias por la presentación. Vamos a corregir bien el zócalo. ¿Sos periodista? ¿Eras periodista? ¿Trabajabas? No, sigo siéndolo. Siempre. Bien. Así es. ¿Un socialista convertido en menemista? Sí, porque siguen los mandamientos que le impone la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Rosario, que es la usina ideológica, que ha aprovechado el quebranto filosófico, la resignación de muchas dirigencias que terminan siendo quienes hoy conducen los grandes partidos políticos en la Argentina y también en la provincia de Santa Fe. Yo creo que hay una dirigencia claudicante que entiende la política con un verbo horrible que llegó en los años 90, en el menemismo,
y que hoy sigue instalada en la realidad argentina, que es gerenciar. Cuando vos decís que hay que gerenciar, es porque siempre hay un patrón que te dice qué es lo que vos tenés que hacer, porque para algo sos Gerente. el empleado, pero empleado al fin, que gerencia sus negocios. Y en ese caso, las dirigencias claudicantes de los grandes partidos políticos en la provincia de Santa Fe también incluyen a una dirigencia claudicante del socialismo. Hay que hacer la observación que en aquel momento todavía estaba vivo Miguel Lichi, después se murió de coronavirus, Sí. lo que realmente dejó un agujero imposible de llenar. Por eso hay muchos sectores de esa dirigencia claudicante del Partido Socialista que ahora aparecen fotografías en ese frente que parece una renovación de la foto del golpe del 55, en donde hay una especie de unión democrática en contra de un peronismo que además también hay que decir tiene un neomenemismo rampante en muchas de las decisiones que lamentablemente hemos visto tomar al presidente de la Nación, como por ejemplo la reprivatización del dragado, abastecimiento y peaje del río Paraná, que se va a dar ahora en septiembre de este año, o la renegociación, que en realidad parece una nueva capitulación ante el Fondo Monetario Internacional, y ni hablar de la mirada cómplice sobre todo lo que significó la fuga de dinero, el vaciamiento a través de Vicentina. Así que en esas cuestiones yo veo también neomenemismo en el gobierno nacional y por eso hay que reaccionar, hay que despertar a las fuerzas que realmente quieran transformar la realidad con una vocación nacional y popular. Ahora, Carlos, ¿usted no cree que estamos a tiempo todavía como para decir que la lapicera de Alberto firme la renacionalización de nuestro río, que es una locura que se haya privatizado un río por donde pasan las riquezas del Mercosur? ¿No estamos a tiempo de dar todavía la batalla o ya es una batalla perdida? Siempre hay tiempo, por supuesto que siempre hay tiempo, porque es indispensable por la cuestión de las necesidades que tiene nuestro pueblo. Siempre hay tiempo. Usted hablaba de 30.000 millones que se nos iba en aquella época por ese río. Oye, ¿cuánto más o menos se calcula que se va por el río? Y hoy por lo menos estamos hablando de casi el doble, vamos a poner 50.000 millones de dólares. Es impresionante, es una cifra enorme. Para el grado de necesidad que tenemos es una obscenidad que solamente nos quede menos del 10% de todo eso. Por eso es muy importante lo que vos decías acerca de lo que significaba la medida que ayer tomaron algunos de estos que se creen los dueños de la Argentina y que realmente después son los que también impulsan el contrabando. De hecho, el gobernador de Corrientes le ha prácticamente legitimado el contrabando. Habría que decirle a algún fiscal que se meta de oficio porque lo que hizo el gobernador de Corrientes es incitación al delito, es una apología del delito. Cuéntenos para nuestros televidentes qué hizo el gobernador de Cambiemos de Corrientes. El gobernador de Corrientes hace 2 meses atrás dijo que él no veía mal que las grandes multinacionales contrabandearan. ¿Contrabandearan, dijo? Claro, porque esa era la manera de llevar más dinero y no pagar tantos impuestos, porque los impuestos los estaban empujando al contrabando. Eso es una barbaridad, que un gobernador de una provincia tan importante haya dicho eso. Cuando me lo hicieron escuchar yo no lo podía creer, porque era realmente apología del delito. Totalmente. En contra del Estado, que si no está al servicio del pueblo está a favor de las minorías. No. Y de hecho muchas de esas cosas pasan porque no hay control sobre lo que entra y lo que sale por las aduanas de los principales puertos de todo el sistema hídrico que tiene la Argentina, fundamentalmente a través de una vía fundamental que fue apuntada por los imperios ya en el siglo XIX, como es el río Paraná. Ahora, Carlos, bueno, por un lado queda claro para quién trabaja el gobernador de Corrientes, que no es para su pueblo, sino para las corporaciones, porque cuando sale a defender a las corporaciones para que no paguen impuestos como corresponde, porque esos impuestos vuelven en coparticipación federal también para su pueblo correntino. Sí, claro. Lo que pasa es que además habrá que ver cómo también Corrientes defiende lo propio, porque hay algo que en la Argentina unitaria, en la que estamos, y centralista. Argentina
La Argentina se define como federal, pero es mentira, es un país profundamente unitario que concentra y extranjeriza riquezas en Buenos Aires. Sigue vigente el artículo 126 de la Constitución Nacional, que se firmó justamente en la provincia de Santa Fe, en medio de lo que fue la guerra del Paraguay. Este 126 le quita potestad soberana a las provincias para cobrarle a las exportadoras. Eso destruye cualquier intención de federalismo. Lo que hay que decir es que la guerra del Paraguay terminó en 1870. Es fundamental recuperar la potestad soberana de cada provincia para cobrar algo a las exportadoras, porque si no siempre vamos a depender, y cada vez más, del Tesoro de Buenos Aires. Entonces me parece que es indiscutible que la discusión en profundidad sobre de quiénes son las riquezas del pueblo argentino nos lleva a replantear la Argentina, no solamente el comercio exterior, no solamente lo que pasa por el Paraná, sino la cuestión federal. La Argentina alguna vez fue federal, posiblemente algunos momentos, pero solamente algunos momentos. Esporádicos. El crecimiento tiene que ver con este federalismo que solamente existe en la imaginación. Así es. Para explicarle bien a nuestra gente, Carlos, usted es un ribereño, vive sobre el río. Nosotros también somos ribereños, vivimos sobre el río. Usted sabe que yo hice una encuesta así con la gente común, sencilla, no solamente de Formosa, sino también de Entre Ríos, de Misiones, preguntándole a la gente si sabía que el río está a donde vamos a tomar mate, tereré en el caso nuestro, a una costanera hermosa que tenemos, que vemos pasar las barcazas de bandera paraguaya, nunca una argentina, cargadas las barcazas, ¿no? Lógicamente, con contenedores enormes que uno dice, Paraguay no produce tanto, o sea, ¿de dónde sale esa producción que la vemos nosotros? O sea, los de a pie somos testigos de ver pasar por nuestra costanera estas barcazas. Ahora, muy poca gente sabe que el río es de propiedad, está bajo propiedad privada de una empresa belga asociada a los ingleses y que estas barcazas o los buques, que generalmente siempre bajan, nunca suben con nada para acá, por lo menos para acá no vienen, bajan con producción, van al puerto de Montevideo porque nosotros supuestamente no tenemos con qué dragar el canal de Magdalena. ¿Nos puede explicar cómo es el funcionamiento de este aparato en torno al río por donde se nos desangra la Argentina, la patria? Sí, con todo gusto. En 1995, en el primer menemismo, la Argentina privatizó sus áreas estatales fundamentales. Entre otras, la Junta Nacional de Granos, disolvió prácticamente la Marina Mercante, hizo lo mismo con lo que quedaba de la empresa Línea Marítima Argentina, y privatizó el servicio de dragado, balizamiento y peaje del río Paraná, con lo cual se construyó una empresa que era una asociación de una multinacional belga, una de las 5 dragadoras más importantes del mundo, Jan de Null, que se juntó con una empresa de capitales supuestamente nacionales, EMEPA, y constituyeron una empresa que se llamó Hidrovía Sociedad Anónima. De allí que cuando se discute sobre este tema, por la colonización mental que nos atosiga desde hace siglos, le digamos al río Paraná con el nombre de la empresa que privatizó, que usó la privatización del dragado, balizamiento y peaje del Paraná, lo cual es una fenomenal demostración de lo colonizado que estamos. Llamamos al río Paraná con el nombre de la empresa que hace negocios con el río Paraná. Esto es impresionante, es colonización mental. Si no empezamos a independizar la cabeza, es muy difícil que después logremos algún otro tipo de soberanía. Si no descolonizamos neuronas, decimos nosotros acá, es imposible. Porque no hace falta que vengan los marines ya están acá adentro. Así es, así es. Después está la otra cuestión, eso se volvió a hacer una prórroga de esta concesión y terminó en el año 2020, 25 años de privatización. Ahora, Carlos, le hago una pregunta. Cuando estaba el otro Carlos, el Carlos malo, el Carlos Menem,
¿Teníamos draga nosotros para dragar el río? Teníamos 6 dragas. Graciosamente, el menemismo se lo dio a la empresa Yandenul. Se las dio. Hoy Dragan, Paraná, y que supuestamente son la Yandenul, originalmente Son nuestras. fueron por la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables. Qué bien, ¿eh? Por eso es muy importante saber que tenemos la capacidad de producir dragas. Por más que ahora las que tengamos no sirvan, lo cual no quiere decir, no quita que vos podés como Estado alquilar, sí. Alquilar, claro. No tiempo, pero con la idea de reactivar con ese propio dinero, con ese mismo dinero, el astillero, la industria ferronaval para producir ferrocarriles que nos hacen mucha falta y también dragas y otro tipo de barcos para empezar a ver por nuestras aguas alguna bandera que no solamente sea paraguaya o de algún otro país del extranjero. Ahora te dicen, pero ¿con qué plata lo hacemos? Con la misma plata que se recaudaría si le cobráramos bien lo que hay que cobrarle a los que se llevan desde la Argentina. Por eso me parece que una de las cuestiones fundamentales es dejar de tener un Estado bobo y cómplice y hacer un Estado inteligente, transparente, a favor de las grandes mayorías, que empiece a saber con exactitud qué diablos ponen en las bodegas de los buques las multinacionales que manejan la mayoría de los casi 60 puertos que hay entre Buenos Aires y Santa Fe, que son las provincias más grandes, que tienen puertos fundamentalmente alquilados, que son inquilinos, las grandes multinacionales. Hagamos un punto ahí, Carlos. Le voy a pedir a los muchachos de producción que pongan en mi pantalla el mapa con las banderitas. A ver si pueden poner el mapa con la banderita para que el diputado del FRADE nos explique. Ahí. Ahí estamos viendo las distintas banderas de los puertos que usted, Carlos, dice que son alquilados de esos puertos. Claro, porque la propiedad de los puertos es el pueblo de la nación argentina, que se lo ha dado a su abogado histórico, como nos enseñaban en la escuela primaria y la secundaria, que el representante legal del pueblo argentino es el Estado. Claro. Entonces, el Estado ha dado en inquilinato, en alquiler, a estas terminales portuarias, algunas de las cuales están hace más de 30 años, le han dado la explotación de esos muelles que originalmente son propiedad del pueblo argentino. Pero acá, como está todo al revés y somos una semicolonia, los inquilinos le ponen las condiciones al propietario. El propietario es el pueblo argentino. Entonces, como está todo al revés, hay que dar vuelta a la cabeza y empezar a pensar que nosotros somos propietarios y nosotros somos los que tenemos que poner condiciones.